El pueblo de Israel había visto la mano poderosa de Dios en Egipto, en el Mar Rojo y en el Sinaí. Pero 40 días de ausencia del líder, o sea, Moisés, bastaron para que su fe se debilitara y buscaran una representación tangible que pensaban pudiera sustituir al Dios invisible. Allí se reveló la tendencia humana de olvidar las obras divinas y rendirse a los impulsos que la carne nos invita a llevar. Incluso después de haber experimentado la gracia de Dios, el pueblo se rebeló contra Dios. La lección número 11, apostasía e intercesión. Soy el pastor José Herreño y te invito para que me acompañes en este estudio. Quiero invitarte para que donde estés podamos elevar una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, te agradecemos, Señor, por esta nueva oportunidad de estudiar la lección. Ahora, Señor, al iniciar este estudio, suplicamos nos ayudes a entender y comprender el mensaje que tienes para nosotros durante esta semana. Danos de tu espíritu y condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leeremos nuestra cita para memorizar que aparece en Éxodo 32, versículo 31 al 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El pueblo de Israel olvidó a Dios en solo 40 días y después de ese tiempo levantó un becerro de oro. Y qué rápido puede apartarse el corazón humano que en medio de la rebelión Dios había mostrado misericordia en muchos momentos. Moisés, por su parte, cuando ve toda esta situación, intercede y allí refleja lo que sería el carácter de Cristo, porque un día el Señor intercedió por cada uno de nosotros. Y esta semana la lección quiere que nosotros veamos lo frágiles que somos, lo débiles que somos, la tendencia que llevamos al pecado y a la desobediencia. Pero Dios, a pesar de todo esto, se mantiene fiel, nos perdona y además también nos restaura. No pongas tu confianza en las cosas de este mundo. Pon tu mirada en el Dios que todo lo puede. Él es digno de nuestra adoración. Y hoy puedes decidir si seguir a los ídolos del corazón que tenemos por allí guardados, ocultos, o los que estamos manifestando de manera pública, o de cierta manera rendirnos por completo al Señor. Hay dos posturas o dos caminos o dos decisiones, o seguir los ídolos o seguir al Señor y su gloria. Él todavía extiende su mano de amor y nos extiende su gracia para que podamos ser fieles en este camino, en este trasegar hacia la vida eterna. La lección del domingo, liderazgo fallido. Pues sucede que mientras Moisés está allí en la presencia de Dios, se revela la fragilidad del pueblo de Israel y se ve un liderazgo débil de parte de Aarón. Ante toda esta presión, él se dio fabricando un ídolo que desvió a Israel. Analicemos cómo ese fracaso nos enseña sobre la necesidad de mantenernos fieles en el Señor. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí se pone a prueba la impaciencia que el pueblo tuvo. Y esa impaciencia llevó al pueblo a entrar en el camino o en el sendero de la idolatría. Pues Israel era incapaz de esperar en Dios. Y allí entonces el pueblo presiona a Aarón para que les hiciera un Dios que fuera visible, el cual pudieran adorar. Y olvidaron rápidamente la experiencia de Dios durante Egipto, el Sinaí y durante el Mar Rojo. Y allí se ve cómo el ser humano puede olvidar tan fácilmente las obras y los milagros de Dios. El vacío que tuvo allí en el liderazgo Aarón se convirtió en una ocasión de prueba. Y Aarón fue confrontado con la decisión entre obedecer a Dios, obedecer la voluntad de Dios o complacer a la multitud que estaba ansiosa por adorar un ídolo. Ahora, aquí se ve la responsabilidad y el rol que debía tener Aarón, porque su rol era guiar al pueblo hacia la confianza en la promesa que Dios había dado de que iba a guiarlo siempre. Pero Aarón no resistió y no aguantó y se dejó llevar por la presión del pueblo. Y aquí vemos algo que a veces sucede, ya sea en los liderazgos en cualquier ámbito, y es como la presión colectiva puede doblegar la firmeza o la fidelidad de una persona a sus convicciones. Nada debería llevarnos a vacilar cuando se trata de los principios y cuando se trata de la verdad en Dios. Ahora veremos cómo Aarón cedió ante el clamor del pueblo.
Dice los versículos 2 y 3 del capítulo 32. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Aquí no se ve que a Aarón le haya molestado la propuesta que el pueblo le hizo. Más bien, él como que participó, entendió la ausencia del líder de Moisés, y entonces buscó satisfacer esa necesidad de adoración pagana. En lugar de recordarles lo que Dios había hecho, la fidelidad del Señor, él más bien propone la manera en que se pueden recoger las ofrendas para el ídolo que quería realizarles. Y el liderazgo que debía de tener la apostasía en ese momento se convirtió en ese liderazgo por parte de Aarón, en donde complace lo que el pueblo hace. Israel le respondió con entusiasmo. Entregaron su oro, entregaron sus manillas, sus cadenas y todas las cosas que tenían de oro, y no dudaron en hacerlo. Y Aarón, con esta acción, muestra cómo el miedo a perder el favor popular puede llevar a decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho no lo que Dios quiere, sino lo que el mundo está presionando? O la iglesia, o líderes, o personas nos están diciendo que debemos hacer. Pero en muchas ocasiones eso puede ser contrario a la voluntad de Dios. El compromiso aquí, hermanos, es que nosotros no podemos irnos en el camino silencioso de la desobediencia, porque toda desobediencia pues trae que nos apartemos de Dios. Y saben, la pasividad de Aarón se transformó en cooperación. Esa cooperación activa en donde el pueblo dijo, ahora sí tenemos un buen líder que hace lo que nosotros queremos. Sabes que hay una diferencia radical entre Aarón y Moisés. Moisés siempre hizo lo que Dios le dijo. Aarón hizo siempre, o en esta ocasión hizo lo que el pueblo le había indicado. Y esto confirma que nuestro liderazgo puede ser débil cuando nos dejamos arrastrar por la multitud, cuando nos dejamos caer por lo que los otros o las demás personas nos digan. Ahora, observemos lo que fue el ídolo realmente y cómo se levantó. Dice Éxodo 32, 4 al 6, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aquí el acto finalizó en un ídolo que se había hecho visible, hecho por manos humanas. Se presentó como el Dios que lo sacó de Egipto, y esto me parece aterrador. Cómo el sacerdote, cómo el líder, cómo un hombre de Dios estaba tomando esta apreciación y cómo estaba llevando al pueblo a la rebelión y al pecado. Esa declaración reflejó lo absurdo de la idolatría. Era atribuirle la salvación a un becerro hecho por manos humanas. Aarón no solo accedió, sino que fue el artífice directo de la apostasía, fue el que los motivó a desobedecer. Y en vez de guiarlos hacia la adoración correcta, hacia el Dios que todo lo puede, a esperar en Dios, él mismo construyó un falso Dios para que el pueblo estuviera contento. Y esta perversión del recuerdo de la liberación, de cómo ahora Aarón les dice, mira, es que este ídolo es el que nos sacó de Egipto. Y esto muestra cómo el pecado a veces distorsiona la memoria, cómo sustituye la verdad por causa o por la mentira mejor. Cómo el pecado nos lleva a tener una vista nublada de las cosas. Y aquí el pueblo de Israel cayó en una negación abierta de la obra de Dios. Saben que lo que debió haber hecho Aarón fue llevar al pueblo a una transformación y a una espera en Dios a través de una comunión. Debían estar orando, debían estar esperando en el Señor. Pero aquí se confirma que la adoración, cuando se corrompe, cuando se degrada, cuando la moralidad es arrastrada por la multitud, con esto queda expuesto el liderazgo que a veces falla por parte de nosotros. Saben, el liderazgo de nuestra iglesia, de nuestra vida, de nuestra familia, debe estar dado por el Señor. Cuando nos dejamos llevar por la presión de qué dice mi suegra, qué dice mi papá, qué dice mi hermano, qué dice la iglesia, qué dice el pastor, cuando nos dejamos llevar por el qué dirán de las personas, vamos a cometer semejantes errores y ofensas delante de Dios. Pero, ¿saben? Debemos tener mucho cuidado, porque el fracaso de Aarón enseña que la debilidad de un líder puede arrastrar a muchas personas. Pero también resalta que solo Dios es digno de nuestra confianza. Es la lección del lunes, la idolatría y el mal. Saben, hermanos, que este becerro de oro
No solamente fue un error que los llevó a la rebelión contra Dios, sino que esa idolatría los llevó también a la degradación moral. Veamos lo que la lección de hoy nos refleja y el patrón constante de conducta en la historia humana y las consecuencias que se dan de manera espiritual. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Miren, el becerro de oro rápidamente se transformó en inmoralidad y desenfreno. Lo que comenzó como un sacrificio, como un acto de adoración, terminó en un festival de comida, de bebida, un desorden. Y allí, además de la idolatría que se estaba dando, se estaban desviando de la verdad. Y ese camino que fue inevitablemente corrompido por esa inmoralidad, por esa falta de vida espiritual, pues los llevó a abandonar al Dios verdadero. Y allí el pueblo invierte el orden de las cosas, porque colocaron a un animal como objeto de adoración. Allí ellos se pervierten en la forma en que adoran. ¿Y cuánta gente adora y exalta a personas o cosas porque considera que son importantes o son más importantes que Dios? Allí se habla de una fiesta que se convirtió en el símbolo de cómo el pecado, cuando se justifica, rompe los límites de Dios y cómo degrada al ser humano en la concepción de quién es el Dios verdadero. Mira, esa idolatría nunca va a ser neutra, nunca va a ser positiva, siempre nos va a conducir al mal. Pero veamos ahora este principio, cómo se confirma en los Salmos. El libro de Salmos, capítulo 115, versículo 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Creo que es claro cuando nos referimos a esta escena, especialmente del pueblo de Israel. Cuando el ser humano piensa adorar una imagen, una estatua, pues el salmista aquí describe con ironía la impotencia de esos ídolos, cómo ellos no pueden, porque son creaciones humanas y que son incapaces de actuar, de hablar, de pensar, de oler, de coger, de hablar, de tocar cosas, no se mueven, no hacen nada. Y la adoración de estos objetos no es un acto que nosotros deberíamos practicar, porque realmente lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos es a Dios. Pero quienes adoran a este tipo de imágenes, a este tipo de estatuas, a este tipo de cosas, dice la Biblia, se hacen semejante a esos objetos, a esas esculturas hechas por hombres. Y se va a desviar la adoración correcta. La idolatría degrada porque el ser humano termina reflejando lo que está adorando. Israel, este pueblo, está venerando un becerro. Se deshumanizó, perdió la gloria de haber sido creados a imagen de Dios. Pensaron en adorar a los animales. Mira, hoy día, cuando el ser humano habla de la evolución y que venimos del mono y que el mono antes venía de otro animal y que ha venido evolucionando año tras año, básicamente está degradando Satanás a través de estas teorías que el ser humano es un animal, que Dios es un animal, que así como en otras culturas, en otras religiones se adora a las vacas, se adora a animales, se adora a la naturaleza, al sol, la luna, todo eso es degradar el concepto de quién es nuestro Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas que están hechas en este mundo. Pero este principio se cumplió en el desierto. La moralidad decayó tanto como la adoración. Y allí la idolatría, que era una idolatría vacía, corrompió esa conducta, porque no solamente adoraron, sino que actuaron mal. Ahora, veamos lo que Isaías refuerza, porque aquí se da un diagnóstico. Mira lo que dice Isaías 44, 9 al 10. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Mira, aquí denuncia Isaías la insensatez cuando nosotros fabricamos ídolos. Es absurdo, apreciado hermano, que un hombre dedique tiempo y esfuerzo a producir lo que después va a adorar como un dios. Es ilógico, pero la idolatría es engañosa y la gente lo hace porque otros lo hacen, porque por tradición o por cultura lo hemos hecho. Pero esta idolatría ridiculiza la dignidad humana al someter al creador a su propia creación, a sus propias ideas de cómo puede hacerse. Pero en el caso del becerro, Israel no solo cayó en pecado, sino que también tergiversó la verdad, porque adoraron lo que acababan de fabricar. Le atribuyeron el poder de liberación a ese becerro y no a Dios.
Isaías también nos recuerda que este camino es vano. Todo aquel que adora un ídolo entra en el camino de la vanidad y la destrucción. Ningún ídolo, ninguno puede dar vida, puede amar, puede darnos dirección o guiarnos hacia la verdad. Pero Pablo también habla allí y conecta esa degradación con el espiral moral que aparece allí en Romanos. Romanos 1, 22 y 27 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pablo explica el proceso en donde la idolatría distorsionó la verdad sobre Dios y cómo lleva a la corrupción. Cuando adoramos a la creación en lugar del Creador, el ser humano se degrada y se degrada moralmente. Entrega sus pasiones a situaciones deshonrosas. La idolatría, hermanos, no es solo un error de percepción, es una rebelión que desordena nuestro concepto de la vida, de las cosas, y nos lleva a incluso dudar de nuestra existencia. Por eso hoy día hay tantas teorías, tantos pensamientos que van en contra de la verdad. Porque se piensa que el ser humano todo lo puede, que el ser humano es Dios, que venimos del mono, que esto fue una explosión, que no necesitamos a un Dios para vivir, que existen extraterrestres que son los que nos gobiernan. Es decir, que el todo está bajo el control de todo menos de Dios. Y allí, en esta ocasión, en este caso en específico de Israel, allí se experimentó ese espiral en el desierto, porque se mantuvieron tras el becerro, vino entonces después el desenfreno. Y la idolatría rompió esa relación con Dios, arruinó la dignidad que el ser humano tenía. Y Pablo muestra que es un patrón que es universal. Cuando el hombre adora lo creado, inevitablemente cosecha corrupción. En conclusión, hermanos, el becerro de oro nos recuerda que la idolatría nunca va a ser inocente o no va a ser culpada, porque lo que adoramos determina lo que somos. Israel, este pueblo, veneró un animal, hizo el propio animal, buscó la forma de crearlo y terminó actuando de una manera degradante. Y lo mismo ocurre hoy, porque los seres humanos ponen su confianza en el dinero, en el poder, en el placer o cualquier cosa que el ser humano ha creado. Y estos ídolos, que son ahora modernos, no pueden oír, no pueden amar, no pueden salvarnos, no pueden transformarnos, sino más bien que nos llevan a vidas vacías, a vidas frías, sin esperanza. Y solo el Dios vivo puede llenar el corazón y restaurar la dignidad del ser humano. Por eso, hermanos, Él nos llama a adorarle en espíritu y en verdad. Y cada día debemos preguntarnos, ¿quién ocupa el trono de mi vida? ¿Quién ocupa el primer lugar de mi corazón? ¿Es Cristo lo primero y lo más importante de mi vida? Pues la respuesta definirá también nuestro carácter y también definirá nuestro destino. Hoy lo que estemos adorando nos va a llevar o a la destrucción o a la perdición. La lección del martes, corrompiéndose a sí mismos. La idolatría que se había dado aquí a través del becerro no fue una manera en que simplemente pasó por alto, porque realmente se negó la obra de Dios. Pero ahora analicemos cómo este acto reveló el deterioro espiritual del pueblo de Israel y de las implicaciones que puede traer esto. Éxodo 32, 7 al 8 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya en estos textos el Señor afirma que Israel se había corrompido. Habían roto el pacto y habían cambiado la gloria de Dios y lo habían cambiado por un ídolo que estaba muerto o que no tenía vida. La palabra que se muestra allí es que ellos se corrompieron. Y eso es todo lo contrario a la pureza. Es decir, la pureza fue dañada, el corazón fue contaminado por el engaño. Y la escritura muestra la rapidez con que el pueblo olvidó y se desvió del camino. Ellos recibieron la ley y enseguida la quebrantaron. Abandonaron el camino de Dios.
levantaron un becerro, lo proclamaron como su libertador y aún así dice allí que también la idolatría vino acompañada de una fiesta, de banquetes, de desenfreno. Revelaron el pensamiento distorsionado que traían de Egipto y que concibieron a Dios como un Dios que no le importa nada o que no merece nada. Sabes que el apóstol Pablo explica que la idolatría transformó el corazón al sustituir al Señor por las cosas creadas. Y lo que Israel experimentó en el desierto es algo importante porque refleja la condición permanente del ser humano cuando cae. Los ídolos modernos también nos llevan a, de cierta forma, a adorar al becerro, ya no de oro o de pronto de la misma manera que en el pueblo de Israel. Hoy día los ídolos han cambiado, se han actualizado y ahora son de pronto cosas que no consideramos que sean importantes. Pero si algo te está capturando en el tiempo, en tu imaginación, en tu afecto, en tus recursos, y lo estás reconociendo, le estás dedicando mucha atención, pues puede ser que eso se convierta en tu Dios, ya sea el dinero, el poder, placeres, títulos o incluso cosas buenas que pueden ocupar el lugar de Dios. Esto va a traer el mismo resultado, una corrupción progresiva que nos afecta mentalmente, nuestra voluntad y nuestras relaciones. Por eso, hermanos, el corazón del ser humano es creativo en fabricar ídolos, pero todos ellos, sin importar cuál sea, puede parecer hasta bueno, pero puede convertirse en la manera en que nos desviamos del camino del Señor. Así que la advertencia de Dios para el pueblo de Israel en el desierto también sigue vigente hoy, porque Dios espera que nosotros tengamos cuidado qué le estamos dedicando tiempo. Y mira, la corrupción del pueblo de Israel nos recuerda que la idolatría siempre comienza en el corazón antes de expresarse en nuestras acciones. Es decir, lo que contemplamos con amor, con dedicación, con esfuerzo, con tiempo, va moldeando nuestro carácter y va determinando nuestro destino. El pueblo de Israel, cuando miró al becerro, lo adoró, se hicieron semejantes a él. Quedaron mudos ante Dios, quedaron ciegos a la gloria de Dios, quedaron insensibles a la gracia del Señor. Y nosotros enfrentamos también hoy día ídolos distintos, pero igualmente peligrosos. Y quizás tú digas, pero ¿qué va a ser un ídolo mi celular? ¿Qué va a ser un ídolo mi familia? ¿Qué va a ser un ídolo mi trabajo? Si todo lo que hago lo hago porque necesito hacerlo. Pero cuidado, porque si dedicas mucho tiempo a algo, le dedicas tanto tiempo que reemplazas tu comunión con Dios y dejas de hacer lo que Dios te pide por obedecer a eso que tanto deseas, pues ese puede ser tu Dios. Cualquier cosa que robe la centralidad de Cristo, cualquier cosa que nos lleve a desviarnos del Señor, puede esclavizarnos, puede degradarnos. El único antídoto es mantener una relación con Dios, donde el Señor sea el centro y el primero en nuestra vida. Cuando disfrutemos de la presencia de Dios, cuando confiemos en su palabra y nos deleitemos en leerla, comprenderla y explicarla, pues vamos a encontrar que somos libres y que la verdad va a venir a nuestra vida y nos va a llenar de abundancia. Recordemos esto, somos semejantes a lo que adoramos. Que nuestra mirada, apreciados hermanos, siempre esté en Cristo. Que Dios nos ayude a darle prioridad al Señor y buscar en primer lugar a Cristo y que Él sea el centro de nuestra vida. No te preocupes por lo demás, porque lo demás será simplemente añadidura. Concéntrate en adorar a Dios. Y si el mundo te dice, recuerda que debes adorar esta imagen o recuerda que debes dedicarle más tiempo a esto que a aquello, pues ten cuidado porque ese pensamiento puede ser satánico. Ten mucho cuidado porque posiblemente lo bueno se pueda convertir en algo malo. Está bien que ames a tu familia, que le des prioridad a ellos, pero no puede estar por encima de Dios. Incluso el Señor lo llegó a decir en Mateo 10. Si yo tengo por encima de Dios a mi familia, a mi hijo, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, y dejo a Dios debajo, dice la Biblia, no es digno de mí. Debemos considerar que en este momento nos está robando nuestra adoración al Dios verdadero, porque podemos estar fabricándolo, nuestro propio Dios, o puede ser que no los hayan fabricado y ahora estemos adorándolos. La lección del miércoles, la justa ira de Dios. El monte Sinaí fue el testigo de un conflicto que fue impresionante, porque allí se da la justa ira de Dios frente al pecado y la intercesión de Moisés por un pueblo rebelde. Y Éxodo 32 revela la seriedad de esta situación, de la idolatría y de la urgencia de la oración intercesora. Veamos lo que dicen los versículos 9 al 12 de Éxodo 32. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra.
vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué impresionante estos textos. Porque el Señor aquí describe a Israel como un pueblo que ya estaba obstinado, un pueblo que declaró su decisión de irse en contra de Dios, un pueblo de dura cerviz. Y el Señor decidió destruirlo. Moisés, en su lugar, aunque fue criticado, lo murmuraron contra él, lo atacaron y siempre hablaban mal de él, pues en lugar de aceptar ese futuro glorioso, o mejor, esa vida donde iba a haber destrucción para el pueblo, pues él intercede y él se postra delante de Dios y hace su tarea de intercesor. Y allí Moisés también le recordó a Dios que él había sacado al pueblo, lo había llevado por su mano, por Egipto, lo había sacado y lo había traído hasta el punto donde estaba. Pero allí también Moisés invocó las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob y apeló a la fidelidad de Dios. Y qué interesante esta forma en la que Moisés le habla a Dios, porque le dice arrepiéntete. Y la escritura dice que Dios desistió del mal que había anunciado, que había deseado darle al pueblo. Y cómo esto revela que Dios puede cambiar el curso de su acción cuando la oración se realiza. Y sabes, necesitamos orar. No para que se haga lo que nosotros queremos, sino para que se haga lo que Dios considera que está bien. Ahora, no es que Dios esté mal geniado y que actúa de una manera impulsiva, solo que quien le habló era una persona importante para él. Moisés intercedió, apeló, incluso suplicó que se arrepintiera, que Dios pudiera actuar con misericordia. Esto mismo pasó cuando Abraham, pero solo que con Abraham dice la Biblia que no habían justos, no habían 10 justos, no habían personas que pudieran ser rescatadas en medio del pueblo. Pues aquí en este caso pareciera igual, pero Dios por lo menos mantuvo su misericordia. Y Éxodo capítulo 32, versículo 15, mira lo que dice. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a ver a los hijos de Israel. Y ahora Moisés contempla el algarabío, la bulla, la fiesta que tenían y cómo él contempla que el pueblo estaba adorando a un becerro, cómo estaban bailando y cómo estaban perdidos en sus apreciaciones, en sus acciones. Y el texto dice que su ira se encendió y rompió las tablas que fueron dadas por Dios, escritas por Dios. Y ese acto también fue un símbolo de la ruptura del pacto mismo que el pueblo estaba haciendo. Pero, ¿sabes? Después dice la Biblia que Moisés toma el ídolo, lo quemó, lo molió y lo esparció sobre el agua. Y obligó al pueblo a beber de esa agua. Interesante, porque era un juicio que se estaba dando allí de manera visible. El falso Dios que habían exaltado se convertiría en polvo y después iba a ser amargo en sus labios y en su estómago. Con esto Moisés dejó en claro que el pecado no quedaría sin confrontación. Y allí entonces ahora vemos lo que dice Éxodo 32, versículo 21 al 23. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Moisés exigió a Aarón rendir cuentas y le pregunta, ¿qué hicieron? ¿Por qué tomaron esta decisión? Y Aarón dice, mira, es que hay una situación. Moisés pregunta y Aarón de cierta manera evade y evade con mentira. Porque culpó a los demás y afirmó que el becerro surgió del fuego y surgió de la idea del pueblo. Y aunque era cierto, revela también que hubo desenfreno y cómo Aarón no acepta de cierta manera su culpabilidad. Y Moisés allí comprende que la rebelión debía ser detenida, debía acabarse. Por eso los levitas se pusieron de su lado, el lado de Moisés, y ejecutaron un juicio que fue severo. Allí mostraron que la idolatría no era tolerada en la presencia del Dios Santo. Y el relato concluye afirmando la gravedad del pecado y la urgencia de un liderazgo firme y obediente. ¿Sabes? La historia revela la fuerza de la oración intercesora. Y Moisés se colocó entre un pueblo culpable y un Dios santo. Qué difícil,
porque Moisés sabía que Dios quería destruir al pueblo, pero él intercede por ese pueblo y cuando se da cuenta de la culpabilidad y las acciones del pueblo, pues se pone en una situación un poco difícil. Pero Moisés levantó su voz no para pedir gloria, no para pedir reconocimiento, sino para clamar por misericordia. Moisés está cansado y se ve frustrado porque todo lo que hace para que el pueblo avance, crezca, sea bendecido, reciba el favor de Dios, y ahora se ve en esta situación. Saben, el clamor de Moisés detuvo un juicio, detuvo el juicio de Dios y recordó que las promesas de Dios se cumplen a pesar de nuestra maldad. Saben, como Moisés deberíamos aprender a ser intercesores por aquellos que están actuando mal. Y decir de pronto lo que el Señor dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos errores hemos cometido? Y en cuántas ocasiones la ira de Dios pudo haberse ejecutado, pero muchas personas oraron. ¿Cuántos hijos rebeldes que están en el hogar están trayendo maldiciones al hogar porque están viendo cosas indebidas o están haciendo cosas indebidas? Y así trabajan en la iglesia y son como los hijos de Elí, que llevan abominación al pueblo, que traen ruina al pueblo. Tengamos mucho cuidado en qué estamos llevando a la iglesia, a nuestra vida, a nuestra familia, porque nuestras acciones ocultas o nuestras acciones públicas que están siendo dando mal testimonio, viviendo en desobediencia directa con Dios, puede traer maldición y puede traer la ira de Dios. Pero aún así hoy el Señor todavía, por ahora, se extiende su gracia y nos ofrece la oportunidad de ser transformados y cambiados. El mundo de hoy clama por hombres y mujeres que doblen sus rodillas y que lo hagan así como Moisés, que intercedan por otros, que ayuden a otros, que levanten así como Moisés lo hizo a esos sacerdotes de oración. Que hoy Dios pueda ayudar a aquellas personas que necesitan cambiar su percepción. Porque necesitamos orar por arones, por líderes, por pastores, ancianos y líderes que necesitan conducirse por la obediencia, pero necesitamos interceder por ellos. Necesitamos que se ore por ellos, porque de cierta manera solamente Dios puede hacer ese cambio. Y quien va a cambiar y quien va a ayudar a que la persona considere lo que está mal para que considere que lo que está bien, pues es un proceso en donde Dios va a trabajar. ¿Sabes? Es posible que tú digas: en mi iglesia o en algún lugar yo he visto que hacen esto, y no es la voluntad de Dios. Ore, interceda por ellos. Y creamos que cuando oramos, intercedemos por lo demás, pues la mano poderosa de Dios se va a mover en el corazón de aquellas personas que lo están necesitando. La lección del jueves: intercesión. Mira, este pecado que venimos hablando en esta semana acerca del becerro de oro trajo graves consecuencias. Sin embargo, Moisés no se rindió. Mira, yo me pongo a pensar y digo: qué tremenda experiencia la de Moisés. Qué tremendo vivir ese liderazgo tan fuerte. Porque el pueblo todo el tiempo se quejaba, renegaba, hablaba en contra de Dios, hablaba en contra de él. Si no le criticaban a la esposa a Moisés, entonces le criticaban su liderazgo, que por qué nos trajo aquí al desierto, por qué solo comemos pan liviano, por qué no nos dan carne, por qué no aquello, por qué el agua amarga, por qué no hay agua. Y todo era un problema. Y ahora Moisés no se rinde, aunque tiene toda la razón para decirle a Dios: Señor, ¿sabe qué? Ya me cansé. Destruye este pueblo, porque es de dura cerviz, porque no te han adorado. Pero Moisés regresa al monte y regresa al monte para interceder y para decirle a Dios: Señor, mira, ten misericordia de este pueblo. Y mira, Éxodo 32, versículo 30 al 32 dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mira, Moisés aquí no se pone a darle detalles pequeños al pecado. No minimizó la gravedad de la idolatría que el pueblo había tenido, sino que declaró abiertamente cómo ese gran pecado los iba a llevar a la ruina. Pero Moisés accede y reconoce la magnitud de la ofensa. Y por eso él decide volver a subir al monte, encontrarse con Dios para hablar con él. Y él decía: bueno, es probable que Dios tenga misericordia. No se trataba de una falta que fuera ligera, era un error bastante grande. Pero Moisés entiende que con Dios se puede hablar, con Dios se puede conversar y se pueden arreglar las cosas. Mira, Moisés no se limitó a señalar la culpa del pueblo, no se quedó diciendo: mire, es que ustedes son malos, es que ustedes desobedecen, es que ustedes, ¿por qué son así? No, dice que más bien mostró disposición a actuar y subió al monte a hablar con el Señor. Y este gesto pues también revela el compromiso que los líderes debemos asumir cuando vemos la falta del pueblo. ¿Cuántas oraciones
como pastores hemos elevado por nuestras iglesias, por aquellos hermanos complicados, por aquellos hermanos en desobediencia. Los hermanos no lo saben, pero los pastores también oramos por las iglesias, por los hermanos. Y qué bonito cuando los hermanos también oran por su pastor. Y es agradable saber que muchas veces el Señor ha pasado por alto el pecado del pueblo, porque hay alguien intercediendo. Y Dios pone a los pastores para que seamos también intercesores por el pueblo, cuando el pueblo se desenfrena, cuando el pueblo desobedece, cuando el pueblo se nubla para no obedecer a Dios, cuando idolatra al mundo, cuando sigue tendencias del mundo. Qué importante que como líderes sirvamos a Dios y reconozcamos que el liderazgo principal viene de Dios. Dios, aún en la rebelión del pueblo, todavía estaba dando oportunidad de salvación. Y Moisés aquí no está buscando su propia vindicación. Moisés está reconciliando al pueblo delante de Dios. El pueblo también cayó en cuenta de su desobediencia, pero la oración de Moisés alcanzó un nivel que era extraordinario, porque ahora no solamente ora, sino que se entrega Moisés para que el pueblo sea perdonado. Ahora, no solamente le pidió perdón, Señor, perdona al pueblo, sino que dijo, Señor, si es necesario, yo puedo ser sustituto, yo puedo morir para que tú perdones al pueblo. La súplica de Moisés fue radical. Él prefería ser borrado del libro de la vida antes que ver a un pueblo destruido. Para Moisés, aunque todo lo que había recibido del pueblo era malo, todo lo que hablaban de él era malo, Moisés dice, yo soy el líder, yo soy el siervo de Dios, yo soy quien represento a este pueblo. Y Moisés dijo, Señor, tráeme tu libro, pero no lo destruyas. Señor, no cometas esto. Y qué importante, qué lección tan impresionante esta, porque el clamor de Moisés reflejó el corazón, ese corazón que a pesar del sufrimiento de esos transgresores, a pesar de la culpabilidad y de la maldad del corazón, Moisés intercede para darle la oportunidad de recibir misericordia. Y sabes, una súplica como esta nos debe llevar a entender el amor de Dios, que Dios obviamente no iba a permitir hacerle daño a su siervo, porque Moisés no tenía ninguna culpa. Pero en este gesto Moisés se convierte en un tipo de Cristo, quien llevó sobre sí el pecado de la humanidad. Aquí Moisés acepta morir por causa del pueblo. Y sabemos que ahora también nosotros podemos tener esa oportunidad de aceptar en Jesús como Él ha cargado con el pecado nuestro. Mira, Isaías 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Señor Jesús no solamente dijo, voy a morir por un pueblo rebelde, por un pueblo idólatra, por un pueblo desobediente. No solamente lo dijo, sino que lo experimentó. Y la petición de Moisés, aunque él no murió, sí anticipa lo que iba a hacer el Señor Jesús. Y de todas las enseñanzas del pueblo de Israel, de todo el proceso del santuario, del tiempo en Egipto, revelan muchos principios de lo que es la vida cristiana. Y nosotros deberíamos pedir a Dios que nos ayude y que la obra expiatoria de Cristo sea una realidad en nosotros. Porque Jesús cargó con nuestras culpas para otorgarnos perdón. Jesús cargó nuestras enfermedades para darnos sanidad. Y hoy debemos aceptar a Jesús porque es el que nos perdona, es el que intercede por nuestros pecados para hacernos, llevarnos de la vida de pecado para llevarnos a la vida de santidad. Y Moisés, aunque era humano y pecador, reflejó el amor redentor de Cristo al ofrecer su vida por otros. Sin embargo, la intercesión que es aquí definitiva no dependía de Moisés, porque quien verdaderamente llevó el pecado del mundo fue Cristo. Y entonces aquí hay una conexión entre Éxodo y el siervo sufriente de Isaías, que resalta la coherencia del plan divino. El perdón no es barato, la redención no es barata, sino que requiere una sustitución y siempre va a requerir un sacrificio. Y esto nos conduce a reverenciar delante de Dios con amor y con obediencia, Señor, por lo que Él ha ofrecido por nuestro rescate. La lección del viernes para estudiar y meditar. En esta ocasión leeremos lo que dice Patriarcas y Profetas, página 295. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. Al perdonar la vida a Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiera que el pecado quedara impune. La influencia que, por medio de su vida y su ejemplo, él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. Así también habría sucedido con la apostasía del Sinaí. Si la transgresión no se hubiera castigado con presteza, se habrían visto nuevamente los mismos resultados. El corazón del ser humano, cuando se enfoca en sí mismo, termina adorando lo creado,
termina adorando cualquier cosa. Y la idolatría no es solo postrarse, no es solamente ponerse debajo de un ídolo, es desplazar a Dios del corazón, del centro de nuestra vida. Por eso, hoy día los ídolos se han actualizado y parecen insignificantes y pequeños, pero Dios exige que Él sea el primero, no que pongamos otra cosa por encima de Dios. No como un acto de crueldad, Dios tuvo que actuar, sino como un acto de respuesta a lo que ellos habían hecho. Es decir, el castigo en el Sinaí fue la advertencia que la idolatría no es un error, es una decisión de rebelión que contamina y destruye al ser humano. Por eso debemos evitar cualquier tipo de adoración pagana, cualquier tipo de ídolo en nuestro corazón. Hoy el Señor nos ayude a de verdad consagrar nuestro corazón al Señor y le pertenezca solamente a Él. Mi frase para esta semana es: Señor, mi vida es tuya, ayúdame a servirte. Voy a volver a repetir: Señor, mi vida es tuya, ayúdame a servirte. Que ese sea nuestro deseo, apreciado hermano. Y quiero invitarte para que oremos y dejemos nuestra vida en las manos de Dios. Señor, gracias porque esta lección nos recuerda que no debemos adorar nada ajeno a ti. Tú has pedido exclusividad en la adoración. Y es probable, Señor, que muchas veces hayamos tomado caminos y rumbos equivocados, adorando y dándole tiempo y reconocimiento a cosas que no nos deben o no debemos adorar, Señor. Perdónanos porque hemos actuado mal. Y queremos, Señor, interceder para que la justicia y la misericordia de Dios se renueve para nosotros. Quita nuestro pecado, Señor, y permítenos entrar en la obediencia. Obedecerte, Señor, sin temor, sin miedo, y hacer lo que tú nos pides. En esta hora oro por aquel hermano y hermana que está allí viendo este video. Ayúdala, Señor, y ayúdale a ser valiente y a ser libre en Cristo Jesús. Danos la libertad en Jesús y ayúdanos, Señor, para que podamos servirte. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, gracias por estar hasta este punto, gracias por compartir esta lección, por compartirla en WhatsApp y en todas las partes que pueda hacerlo. Recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Nos veremos con la ayuda de Dios en la próxima lección.